Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos puedan escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Nuevamente le damos gracias al Señor por la gran oportunidad que nos ha dado esta noche de seguir compartiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación. Hoy tenemos un tema muy importante, como todo y cada uno, lo que sea para la gloria de nuestro Señor Jesús. Los dos ríos, los dos testigos fieles que la Biblia nos habla, que todos entran a la mar y sanaron a la mar. El Evangelio es que nos sana, es que nos cura, es que nos transforma. Porque la Biblia nos dice que en otro tiempo estábamos ¿qué? Muertos en delitos y en pecado, y Él nos da vida. Y esa agua de vida es el Evangelio que el Señor nos dejó para que nosotros caminásemos por ese Evangelio, oráramos a través de ese Evangelio, creciéramos a través de ese Evangelio. Damos las gracias al Señor y la bienvenida a los hermanos que están aquí presentes, con los cuales estaremos dialogando sobre este tema. El hermano Rafael, Amén. el hermano Marco y el hermano Ezequiel, con los cuales estaremos dialogando Amén. sobre este maravilloso tema. Oye, que este tema es muy importante porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que estos dos testigos, a los que no son de Dios, dicen que lo atormentan también, Amén. como la palabra, porque las palabras no corrigen. Y si aceptamos la corrección, ellas nos instruyen, pero si no aceptamos la corrección, entonces ellas mismas nos sirven de tormento, nosotros estando en el cuerpo. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, habla de este río y vamos a comenzarlo desde el versículo 2 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000, y era ya un río. Yo no podía pasar por las aguas, habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en la mar. Y entrada en la mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que andare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá hasta aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entraren en este río. Y junto a él estarán los pecadores, y desde Egal hasta Englán serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Su pantano y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará,
porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Amén. 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 Podemos ver que la Biblia nos está enseñando los dos ríos que salen del santuario, que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo pone por muchas partes, lo pone como los olivos, los dos olivos. Hay muchas versiones, mucha gente dicen, novedad, dan una versión de estos dos olivos, novedad, y de estos dos testigos, y de estos dos candelarios, y así por el estilo. Da muchas versiones. También nosotros vamos a dar la de nosotros. Amén. ¿Verdad? Lo que nosotros creímos, porque hay muchas interpretaciones, ¿no verdad? Y cada cual dará su interpretación. También nosotros vamos a dar la de nosotros en este tema, ¿no verdad? De los dos ríos que para nosotros son el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Amén. ¿No verdad? Y estos dos ríos se meten a la mar. La mar es un tipo del mundo. Es ese tipo del mundo a donde está el pecado. Y dice que los peces sanaron. ¿Quién eran los peces? Nosotros éramos los peces de la mar. Amén. ¿No verdad? Y que a un lado y al otro lado nacieron estos árboles, que en otra versión dice 12 árboles, a un lado y al otro lado, que son el evangelio de los 12 apóstoles. Amén. ¿No verdad? Entonces te dice que ahí hicieron extendieron sus redes, era de extender redes. Un ¿No verdad? tendedero, dice. De redes, ¿no verdad? De los pecadores. Porque vamos a ver cómo le dijo a Pedro, el Señor le dijo, hoy te haré pecador de hombre, ¿no verdad? Entonces pone el evangelio, que es como una atarraya Para que agarrar tira, los peces. sí. Entonces estos evangelistas que andan predicando el evangelio, pues lo pone como tiradores de redes material, pero es espiritual que Es le está hablando. espiritual. Están pescando, ¿no verdad? Con sus palabras, con sus redes, que es el evangelio, están pescando alma. Para el Y la Señor. están pescando ¿de dónde? Del mundo que se llama la mar. Amén. ¿No verdad? Y que las hojas de los árboles de esto sirven para medicina. También tienen poder Amén. para sanar, ¿ve? Porque la Biblia dice, y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Dice, y pondrán la mano sobre los enfermos Y sanarán. y sanarían. Entonces también lo puso como medicina, lo puso como medicina para las naciones. ¿Ve? Amén. Y por eso nosotros decimos, la mar es un tipo del mundo. Esta es de la misma mar que se ve delante del Cordero. ¿Ve? Dice, y ve un mar de cristal, que en otro video hemos hablado de eso. Vi un mar de cristal, pero entonces yo le pregunto, ¿qué sentido tiene un mar de cristal? No, lo que pasa es que nosotros, lo que vio es una gran multitud, que era como una mar, una multitud de gente. Entonces, al sacarle el pecado, al sanar el pecado, entonces se veía como un mar de cristal. Transparente. Entonces, ahora. por eso decía que el mar estaba mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque para nosotros sanar, dice la Biblia, no yo, dice la Biblia, que Él nos purifica a fuego. Amén. Dice, y lo derretiré como se derrita el oro, Zacarías como 3:9. se derrita la plata. ¿Ve? Entonces, ahí es que nos vemos un mal, pero ligados con fuego. Con fuego. ¿No verdad? Entonces está hablando del evangelio, está hablando de la curación del evangelio, que las maes sanaron, donde pasaban estos ríos. ¿Ves? Sí. Y todo aquel que tocó estos ríos sanó. ¿No verdad?
Ese es el evangelio. Amén. ¿Ve? Pero que muchas cosas le dicen que novedad que son aquellos dos testigos, Otros dicen que es Elías, Sí, que dice Moisés, que Elías y que Moisés. que Moisés como le dio al agua y las aguas se pusieron sangre, novedad, por eso ellos mientan a Moisés. Sí, a Elías. Sí, pero que Moisés lo hizo con la palabra. Sí, ellos se Novedad, digo. pegan que hay un libro, el último libro de antes de Mateo, Zacarías. En ese libro dice que el Señor iba a mandar a Elías antes del gran día de él. Pero que entonces en Mateo 13:10 dice, 11:13, dice, él señalando a Juan el Bautista, dice, si ustedes quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces no podemos decir que en los últimos días esto es Elías, porque Exactamente. ya Elías vino. Ya Elías El vino. mismo Jesús dijo que ese era Elías. Exactamente. El Elías que había de venir es Juan, Juan el Bautista. ya vino. Entonces, Digo, el mismo Jesús. Sabemos que estos ríos, que son los dos olivos, que son los dos candelabros, que también la Biblia dice que son los dos testigos de Dios, el Viejo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Claro. Viejo Testamento, testigo de Dios, ¿por qué? Porque el Viejo Testamento nos enseñó a nosotros el pecado, para nosotros ahora corregirnos del pecado. No, y entonces también a ellos, todo aquel que llevó las palabras como estaban escritas, novedad, y la ley, que era la misma palabra, como estaban escritas, se salvó. Sí, ¿Ve? Por eso, fueron salvos todo aquel que llevó la ley correcta. claro. ¿Ve? Ahora el que no la llevó era maldito, como dice, porque si no lleva la ley, entonces está bajo maldición. Amén. Sí, porque estaba infringiendo la ley. Exacto, que no se podía infligir entonces estaba bajo maldición. Pero todo el que la cumplió como estaba, no ahora, porque ahora no hay ley. Ahora no hay ley. La ley, muy claro, dice la Biblia que la ley fue abolida. Fue abrogado el mandamiento anterior. Ajá, que pues enseñó claro, ya no podía seguir. Y como Bueno. dice la Biblia, que como ha cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Amén. Sí, pero estos dos testigos son lo que el hombre, el día de juicio, no puede justificarse por estos testigos, como la palabra de Dios. Nadie puede esconderse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque no había una ley desde Adán hasta Moisés. La ley se le da a Moisés, y de Moisés para acá es que, dice la Biblia, no robará, no cometa adulterio. Por eso la muerte reina. No había un testigo físico ni espiritual, para decirlo así, pero el Señor mandó su mandamiento para que el hombre mañana no tenga una excusa de decir, a mí no me lo dijeron. Aunque antes de Moisés siempre Dios tenía hombres para enviar su Palabra. Su mensaje. Claro. Estaba Abraham, novedad, estuvo Eno, estuvo Noé, y tenía sus personas para él comunicarse con la humanidad y decir Profeta. lo malo que había y lo que no había, pero no había ley. No había ley. No había ley. Amén. Exacto. Entonces el Señor poniendo su palabra, cuando permitimos que su palabra entre a nuestra vida, llene nuestra vida. Mira lo que el Señor dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Esos mismos dos ríos que son el Viejo y el Nuevo Testamento, que son los que nos educan espiritualmente. Usted no puede saber una letra, pero en el Evangelio el Señor lo enseña y lo hace su maestro. Porque la Escritura no enseña que los dedos tienen que ser enseñados, sino que Él lo enseña. Él lo enseña a entender, Él lo enseña a caminar. Por eso te permite que estos ríos lo llenen totalmente. ¿De qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. No es de otra cosa, hermano. Aquí no estamos para jugar a este, ni estamos para jugar a aquello. El mismo Jesús lo hizo, que no estaba para jugar a nadie. Que ellos tenían quien lo jugara. ¿Quién? La palabra.
Y si hoy nosotros no andamos correctamente como dice la Escritura, pues no hemos permitido que estos ríos entren a nuestra vida. Ha podido entrar una religión, ha podido entrar un yo creo. Y no estamos para creernos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura. Por eso dice, el que cree en mí como dice, no como tú dices, sino como dice la Escritura. Entonces estos ríos te van a llenar ¿de qué? Del agua de vida, que este se llama Cristo Jesús. Estos dos ríos son los que nos dan el conocimiento. Amén. Porque podríamos decir los dos ríos, porque las palabras que están en el Viejo Testamento también son Clave. palabras de Dios. Claro, amén. Lo que pasa es que nosotros hablamos en el otro video de los Viejos Testamentos, Nuevo Testamento, pero estamos hablando de los ritos religiosos. Amén. Pero no de la palabra, no de la palabra, sino de los ritos religiosos. ¿Ves? Que habían ya en la práctica en el Viejo Testamento, ya eso pereció. Sí. ¿Ves? Pero lo que dice Daniel, no. No. Porque también, ¿no? Amén. Lo que dice Elías, lo que dice Isaías, ¿novedad? Porque ellos hablaron para estos tiempos también en todo, Y ¿novedad? Ezequiel. Sí, pero entonces los ritos religiosos que se hizo en el Viejo Testamento, como el sábado, ¿novedad? Como la sangre de macho cabrío. la sangre de macho cabrío, como Animales sacrificados. no todo eso, como no comer cosas de animales, de esto, ahora podamos comer lo que sea, porque ya esos eran ritos religiosos que ya no existen. ¿Ves? Nada de eso que había. Ya ahora tengamos un Nuevo Testamento. Amén. ¿Ves? Pero esa palabra sí son Siguen. palabras de Dios. Amén. ¿Ves? Son palabras de Dios que nosotros las citamos y también nos ayudan. Claro. Porque el mismo Daniel nos ayuda para conocer el tiempo de ahora. Amén. Daniel, Sobre Sí. la bestia. sobre la bestia, sí, y sobre cómo va a ser el reino y todas esas cosas. Amén. ¿Mm? Y el Señor nos dijo claro en Colosenses capítulo 2, verso 15 en adelante, que todo era una sombra de lo que había de venir. Claro, Era una sombra de claro. lo que había de venir. Amén. Pero la realidad es Cristo. Afincando a la palabra que dijo nuestro hermano Rafael, que la ley es santa, dice la Biblia, dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice la Escritura. Lo que pasa es que antes de que no había ley, dice la Biblia en el libro de Romanos también, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, Claro. pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No, exacto, que no, que de aquí, de la ley para acá, fue que comenzó Exactamente. el conocimiento del pecado. Del pecado, porque Exacto. había pecado. Claro. Pero la ley llegó como testigo Claro. para mostrarle al mundo de que no se podía pecar deliberadamente. Y Claro. también para mostrarlo a nosotros los seres humanos como los peces del mar, que en nosotros habita el pecado y nada más con la palabra de Dios o los testigos que es Viejo y Nuevo Testamento, nosotros podemos sanar del pecado. Claro que sí, porque no se nos malinterprete que nosotros estamos en contra totalmente, no de la palabra del Viejo Testamento, no, sino de los ritos religiosos Que ellos usaban en la que antigüedad. se hacía esa práctica. Ya hoy no, porque esa práctica quería decir algo. Como decimos, que antes no se podía comer nada de reptil, pero hoy usted puede comer todo lo que usted quiera. Amén. Porque eso quería decir inmundicia. Amén. Novedad, pero hoy Señor hoy nos marca una inmundicia, novedad que no podemos tocarla. Pero esa inmundicia, como él le dijo a Pedro, no le llames tú inmundo A lo que yo he a lo que limpiado. yo ha bendecido. Amén. A lo que yo ha bendecido. Quiere decir que el Señor lo limpió.
eso para que podamos comerlo. Pero entonces, lo que nos estaba enseñando allá, lo que eso era tipológico a lo que es inmundo hoy: adulterio, fornicación, celo, ira, contienda, lujuria, borrachera, idolatría. Esa es lo que nos estaba señalando de allá, que es inmundo. Claro, porque era ¿Y inmundo cuántas en aquel cosas tiempo. inmundas hay? Era Amén. tiempo, en aquel tiempo inmundo, de esa forma, y hoy espiritualmente para aquel que ha dejado que los ríos entren en su cuerpo es inmundo. Sí, porque Antes yo era un mentiroso, pero ya no puedo, porque yo sé que los mentirosos no entran. Claro. en el Viejo Testamento era físico. Amén. Un ejemplo, en el Viejo Testamento, Físico. lo que entraba por la boca, habían reptiles que no Que podían entrar por la Y era boca. un pecado. Era pecado porque contaminaban. Claro. Pero en el Nuevo Testamento, Ya no. hablando espiritualmente, dice la Biblia, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? La Biblia dice que lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Y Dios vino por medio de la Escritura a cambiarnos este corazón que es de inmundicia. ¿Por cuál? Por un corazón de santidad. No, y la marca que había, que era en el cuerpo, ¿no verdad? Pues ya no, eso quería decir otra cosa, ¿no verdad? Porque ahora hay una marca, pero en el corazón. En el corazón. En el corazón, que ya no tengamos Ya que no hay hacernosla en circuncisión el física. cuerpo como se la hacían antes. Amén. Exacto, porque Oiga. antes era física la circuncisión. Antes era circuncidado, los circuncidaban, ¿no verdad? Pues le quitaban la virginidad, que será la circuncisión, ¿no verdad? Entonces hoy no. Hoy aquí es que está la marca, en el corazón. Exacto. ¿Ve? Entonces usted ve que los ritos religiosos que se hacían, que ya no existen. Pero lo que criticamos es que hay muchas personas que quieren llevar el Nuevo Testamento y ritos religiosos del Viejo Testamento, entonces sí lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque ahí ya están pecando, porque lo están haciendo y están mandando a otro que lo hagan. Entonces lo que queremos enfatizar es que los dos testigos, que son los dos olivos, son ley y gracia del mismo Dios que salen de Dios. Los dos ríos son los dos libros, Los dos olivos. los dos olivos, y esos son también, esos son los que se ve en la Biblia, y mucha gente le dicen que es Moisés y que Elías, Exacto. ¿no verdad? Pero es que no se ve, porque ¿a dónde mueren los testigos? En Dios. Sodoma y en Egipto. Ahí no es que dice donde murió mi Señor. Exacto. Cristo no murió ni en Sodoma ni en Egipto. No. Cristo murió en Israel, ¿no verdad? Amén. Entonces podemos ver que es espiritual que te está hablando. Sí, es espiritual. ¿Qué se llama Sodoma y qué se llama Egipto? El El mundo. mundo. ¿A dónde muere el evangelio cuando lo ataque el mal? Cuando el anticristo lo ataque, ¿a dónde va a morir el evangelio? El evangelio es lo que nosotros creímos y eso es lo que estamos enseñando. ¿No verdad? Lo que nosotros creímos. Pues el evangelio muere en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo es que él está predicando. ¿Ve? Y se están usando los dos olivos, ¿no verdad? Amén. Pero el uno, que es el mayor de los ríos, que fue el que se le dijo, ahora pasa, y midió 1000 codos más, ahora me daba tanto como creció el evangelio. Como creció el evangelio. Que ha inundado el evangelio hoy mismo, ¿no verdad? A la humanidad. Entonces, la situación es, ¿quién le da la muerte? El anticristo, la bestia. Le da la Exacto. muerte ¿a quién? A que ya no se oye un evangelista de esto predicar en el mundo. Amén. Y viene la Jamás. persecución, Amén. viene la ¿Por qué? persecución. Porque estos evangelistas eran los que llevan la palabra, los que tienen novedad, los predicadores que tienen el evangelio vivo. Y al meterle la persecución, lo pone 3 días y medio, novedad, o 3 días. 3 días y medio. 3 años y medio. Entonces son 3 años y medio, 3 años y simbolizando que ellos van a estar muertos. ¿Cómo va a estar muerto el evangelio? No se oye predicar uno ni por la radio, ni por la televisión, ni por parte, porque no puede estar corriendo. Hay un opositor que no está deja. escondido. Exacto. O quiere decir, ¿quién murió? Por esos 3 años y medio, el evangelio.
Amén. Vamos a Murió. leerlo. ¿A dónde murió? En el mundo. En el mundo. Porque en el mundo que se predica. Amén. Ve. Y el mundo es que le da la muerte. Exacto. No, le da la muerte, no el mundo, le da Pero- la muerte al anticristo. Pero también Dios Jehová mostraba los dos testigos fieles por dos siervos también que lo mostró. No podamos decir que eran ellos, pero lo mostraba como señales, que era Elías y Eliseo. No, porque Testigos fieles. el Señor ¿Cómo, Michael? Usted dice? El Señor pone sus portadores, que somos nosotros. Por eso, ¿dónde muere? En nosotros mismos, porque no tengamos la facilidad de nosotros predicarlo en la plaza y tengamos que huir del anticristo. Amén. Él no deja que el evangelio siga avanzando. Amén. Dice, vamos a Porque leer es el que lo corta. Exacto. Es el que lo corta. Amén. Entonces lo mata. Pero ellos reviven otra vez. Amén. Porque cuando se ha quitado, entonces es que intercede Dios. Entonces revive el evangelio otra vez. Sí, eso está en Apocalipsis 11. Sí. Amén. Dice, Apocalipsis capítulo 11, verso 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, o sea, de luto, ¿verdad? Amén. Decía allí. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Porque esto es la palabra de Dios. No fue Moisés que convirtió el agua en sangre. Fue por la palabra de Dios Claro que Moisés fue utilizado para que Moisés hiciera el acto, pero fue el Señor que hizo eso. Sí, También, claro. y como Elías. Pero si Elías iba a venir para estos tiempos, el Señor lo había dicho. Dice, ¿qué dijo el Señor? Para que vean que no es Elías físico que va a venir, sino se pone a ellos como los dos profetas creíbles de Israel. Amén. Se ponen los dos profetas creíbles para que como que encabezan estos puntos. Pero ¿qué le dijo el Señor cuando le dijeron de Elías? Dice, el Elías que había de venir es Juan. Juan el Bautista. Si había venido para este tiempo, para el tiempo que estamos esperando, para el tiempo del anticristo, entonces dijera, y él volverá. Amén. No, ¿verdad? Pero él dijo, el Elías que había de venir Mírenlo aquí, ya ese es. vino, es Juan. Pero sí. Entonces fíjate que ya, si había estado para regresar otra vez, lo hubiera dicho, él volverá otra vez. Amén. ¿No, verdad? Claro, pues la Biblia lo que hace es confirmar la cosa. Confirmarla. Exacto. Dice, el verso 7, dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y lo vencerá y lo matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que son en sentido espiritual, mire cómo la Biblia lo confirma, lo mismo que Oiga, estamos diciendo, ajá. en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, Y Egipto. donde también nuestro Señor fue crucificado. Él no fue crucificado físicamente ahí. Ni en Sodoma ni en Egipto. Pero ¿quién lo crucificaron? La gente del mundo. Amén. Entonces, por eso podemos ver que lo que está hablando es el evangelio que va a ser crucificado. Exacto. Al crucificarlo de ahí, están crucificando al mismo Señor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el mismo Cristo no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto, ¿no? ¿Verdad? ¿A dónde lo crucificaron? En la plaza en el mundo. Sí, porque Así- vea como dice así el 7. crucificaron, van a crucificar el evangelio. Sí, vea como Ve. dice el 7. Cuando haya acabado su testimonio. Amén. Claro, claro. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los dos testigos.
Sí. contra el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los que llevan el Viejo y el Nuevo Testamento? Los siervos de Dios. Amén. Entonces iba a ser guerra con los siervos de Dios. Bueno, que los otros días está una ley que no siguió, pero está ahí todavía en el Senado de Estados Unidos. Ya estaban por matar uno. ¿A quién? Al Nuevo Testamento. Sí. Estaban por quitarlo. Ahí sí. ¿Ve? Dice el Ya verso estaban 9. por quitarlo. Y Y la ley, conté que usted diga, y la ley todavía está ahí. Sí. Sí. Que todavía puede ser aprobada. Ah, exacto, que todavía puede ser aprobada. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O quiere decir, los 3 días y medio lo está marcando en 3 años y medio. En 3 Amén. años y medio. Pero para el Señor son 3 días y medio. ¿Cómo van a ver su cadáver? No va a haber un evangélico que predique. No va a haber una iglesia abierta. No va a haber nadie de parte de Dios que hable. Van a ver su cadáver. Su cadáver. Dice, Ve. y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre su pie y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Fíjense, ahí podemos ver, bueno, nosotros nos apoya más la palabra para decir de esto, ¿no? ¿Verdad? Amén. En los 3 días y medio que estaba muerto, que la tierra vio su cadáver, porque donde quiera están, Sí. ¿no? ¿Verdad? Y que ellos eran los que tenían, aquella gente lo tenían como harto, como sofocado. ¿Por qué? No están ahora en varias partes que el evangelio no puede predicar ya. Óigase, atacando a los cristianos, también parte matándolo, y que no se puede predicar ni orar. No, ni orar. Ya le están dando casi muerte, están atacando. Sí. Novedad al evangelio para que no sigan hablando de él, Sí, no porque sigan a los predicando. que no son de Dios, el evangelio lo atormenta. Por eso lo atormenta, Sí. a esto se alegraron y muchos se están alegrando porque lo están quitando Sí, del medio. sí. Ve, a los que predican. Ve, para no ir quien lo atormenta. Sí. Los borrachos no entran, los maldicientes no entran, los idólatras no entran. Entonces lo están maltratando. Sí, y lo están atormentando porque el hombre natural no percibe, dice la Biblia, las cosas que son del espíritu. Porque para el hombre natural eso es locura. Y es locura. Y dice la Biblia, y no la pueden percibir porque se han de discernir Espiritualmente. Y como ellos no tienen el Espíritu de Dios, lo atormenta. Lo atormenta. Como lo endemoniado, galareno. Claro, porque te están diciendo el pecado que te está Claro. acusando, que te va a matar. Exactamente. Y no entran al reino de los cielos y esto no. Entonces lo están. Lo están atormentando. Entonces queda nulo. Eso mismo se van a alegrar. Exactamente. Ya no tengamos los locos. No verás Sí. que siempre viven voceando, hablando de esto. Sí. Ve. Entonces, vea, para rectificar lo que muchos predicadores hoy en día y muchos teólogos dicen, que son Elías y Moisés, la Biblia dice en el libro de Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O quiere decir, no le está diciendo que va a regresar. No, El que ustedes están esperando, si va a venir otra vez como un testigo para Exacto. los finales, dice, él regresará otra vez. Amén. exacto, pero Pero mire te lo que dice, dice aquí, el que había de venir ya vino. él es Pero sí. señalado por el mismo Jesucristo. Pero Exacto. si vino no puede volver. No puede volver. Ah, entonces no puede volver. No, y que no puede volver 3 veces. Puede volver 2 veces. Y ya esas 2 veces se completó. Porque esos son las que están establecidas. Exactamente. Exacto. Mira, hermano, lo que dice Zacarías 14,
8. Dice, acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De dónde fue que dijo el Señor que iba a salir la palabra? De Jerusalén. De Jerusalén. ¿Y cuáles son? Amén. ¿De dónde sale la palabra? No dice la Biblia que de Sión, pero eso es de milenio, de Amén. Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Amén. Entonces aquí no Porque Sión es que va a dar la ley, va a repartir Exactamente. la ley. Sión la que va a estar, no es a los pueblos. Entonces de Jerusalén, como dice aquí, Exactamente. siempre de Jerusalén va a salir la palabra. El Señor Jesucristo. Ajá, Porque claro. ahí, de ahí es que manda la simiente. Porque ahí porque la puso. Exacto. Dice, de Jerusalén las aguas vivas, a la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y en el verano y en invierno, o sea, en todo tiempo, En todo tiempo, salen estas palabras para ser Sí. predicadas. claro. Pero van a tener 3 años 3 años y medio que van a estar muertas. Sí, dice, nos dijo Pues la la Biblia ahí que prese- van a estar vestidas de silicio. Y por eso dice que el mundo vería su cadáver. Amén. No va a ver el evangelio. No va a ver, la palabra no va a Están muertas, circular. están muertas. ¿Lo mató quién? La bestia, el anticristo la Amén. mató. Amén. Persecución. Entonces, la palabra de Dios dice que estos 2 olivos son la palabra de Dios. Pero claro, ¿Dónde lo dice? En el libro de Zacarías, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Dice 2 olivos. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, usted ve. que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. está declarando quién Que es la palabra de que Dios. es la los 2 libros. palabra de Dios. Ese Exactamente. estudio, usted lo halló en el libro que... Amén, sí. Yo Entonces, el Lo versículo... que pasa es que allá yo no podía dar ese estudio, ¿sabe por qué? Porque no había mente para yo dar ese estudio. Amén. Entonces, en el versículo 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a la izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten en sí aceite como de oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, De toda hablando de que como la palabra de Dios Que es el Exacto. Viejo y el Nuevo y el Nuevo Testamento. Testamento. Esos son los 2 Exacto. ungidos de él. Amén. Exacto. Eso, bueno, mucha gente le da la visión. Pues esa es la visión que nosotros tengamos. Le damos ese sentido. ¿No, verdad? Usted crea lo que usted crea que... Porque son muchos que están diciendo varias cosas. Exactamente. Novedad de esto. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno
cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Usted ve lo que estamos diciendo ahorita, que nosotros somos de esos árboles, Apocalipsis las capítulo hojas, 22. porque Las hojas. los 12 árboles eran los 12 apóstoles, en el cual se hace el Nuevo Testamento, en ellos. Pero nosotros somos las hojas de esos árboles. Sí, porque Los nacimos por ellos. predicadores, entonces si vamos para sanidad, ¿verdad? Llevamos la palabra y sanamos, se sanan aquellos que no escuchan, Amén. ¿no verdad? Se envían para sanidad de las naciones. Sí, porque nosotros somos injertados en el olivo. Pero claro que sí. Porque Claro. antes nosotros no éramos pueblo de Dios. Claro. Más ahora, Sí. dice el Señor, Exactamente. Exacto. Y estaban al lado de los ríos, esos árboles. Amén. Quiere decir que a través de los 12 apóstoles se hizo el Nuevo Testamento. amén, Amén. El Nuevo Testamento. que comenzaron a predicar, a regar este evangelio y ya está en toda lengua, ya está en toda nación, para que no haya excusa de no tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos lo regaron y han ido traspasando la antorcha desde aquello tiempo para seguir esparciendo el mensaje de la palabra. Claro También que sí. por medio de Moisés se hizo las 12 tribus de Israel, en la cual también se hizo el Viejo Testamento, Amén. la ley. La ley. Que fueron palabras de Dios que vino hacia Moisés, que abrieron Claro. la mar, Claro. ¿verdad? Sí, porque el Señor. Aunque él estaba predicando la carne, Exacto. a la carne, ¿no verdad? Y, Sí. Pero la palabra que vienen por los profetas, pues son palabras que todo el mundo la usa y que la usamos. Pero repito que lo que no va ahora son los ritos religiosos que hubo en aquel entonces. Ya hoy no valen esos ritos religiosos. Aún hasta los templos que que hicieron no valen. ¿Por qué? Porque el Señor no mora en templos hechos de mano de hombre. Pero antes sí. Amén. Así es. ¿Y sabe por qué antes sí? Porque él no moraba en la carne. Entonces hubo que hacerle casa ahí aparte, un santuario, ¿ves? Donde vivía, y un templo donde nomás vivía en ese templo, el templo de Salomón. Por eso tenían ellos que ir tan lejos a adorar a ese templo. Pero ahora no, ahora adoran en todo tiempo, en toda parte. Amén. Porque ahora el templo de Dios somos nosotros. Por eso en el otro video yo dije que hoy lo que se dijo ayer no puede decirse hoy. Cristo no puede venir hoy y decir lo que dijo ayer, cuando dijo: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué lo dijo ayer? Porque ellos estaban en la carne y es como la palabra no podía morar en la carne. Amén. Así ¿Ves? es. Porque él tenía la casa de José y María. Sí. Entonces, vamos a ver si era físico que está hablando. No, está hablando espiritual, como la palabra. En ellos no podía morar porque ellos eran casa de Satanás todavía. Sí. Pero hoy él viene y no puede decir eso. ¿Sabe por qué no puede decir eso? Porque ya hizo casa. Amén. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada. Ya si hay morada, donde el moral. Amén. Por eso ya elimina el templo físico y se queda con los templos que ella ha hecho, que son los que van subiendo como bloque en el templo que está haciendo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los ¿Ves? bloques que van subiendo. Exacto, el edificio, por eso dice la Biblia, el edificio va subiendo hasta llegar a ser Un templo santo. un templo santo. ¿Ve? Amén. Entonces, por eso, miren, en Israel están haciendo 86 templos. Ayer hasta lo estaba viendo, donde lo estaba presentando una mujer que se llama, periodista, se llama Fina. Miren donde están haciendo ya 86 templos. Pero esas son cosas de religiosos que no creen en el Nuevo Testamento y creen en el Viejo Testamento. ¿Ve? Entonces, todavía ellos no creen ahí es que ellos tienen que ajustarse de venir a Cristo. Y si no vienen a Cristo, no pueden salvarse. No. Nadie que no venga a Cristo pueda salvarse. Todo el mundo tiene que venir a Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta.
Y nadie viene al Padre Si no es por Él. si no es por Él. Así mismo es. Amén. Ve, eso es así. Y a Él, dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, porque Cristo es el agua que le da vida a los seres humanos que quieren tomarse esta agua, que son los dos testigos, Viejo y Nuevo Testamento, los seres humanos que quieren lavarse en esta agua, ¿verdad? Porque ellas nos limpian, nos purifican, nos educan, como la palabra de Dios dice que ellas son útiles para corregirnos todas las acciones malas que hagamos en nuestra vida, para redarguirnos, para instruirnos a nosotros y también a nuestros hijos. Entonces, por medio de la Escritura nosotros podemos tener vida. Por eso nosotros somos los peces de la mar. Amén. Que los ríos entraron a ella y estos peces sanaron. Amén. Porque el mal es el mundo y nosotros éramos el pecado. Y por eso hoy repito que el mal se ve como un cristal cuando ya en aquel día no se ve como un cristal porque ya No hay han más sacado mal. el pecado. Exacto. No, y ya siendo mal, fuimos hasta rayados y traído al Evangelio. Exacto. Entonces, ¿quiénes se van a alegrar en aquel día? Los hijos del mal, porque el mal tiene hijos legítimos. Y esos hijos del mal se van a enviar regalos, como dice en el libro de Apocalipsis. Claro, 11. porque ya se están manifestando. Sí, ya se están manifestando. Ya se están poniendo, se están alegrando, ya están atacando. Y están Señores, oponiéndose a la verdad. persecución comenzó. Sí. Vaya para Europa. Mire la noticia en Europa, lo que está sucediendo. Que usted no puede ni orar en secreto. Ni orar en secreto. La cosa está siendo así. Se está quitando el mal, el anticristo se está quitando, los anticristos se están quitando la careta. Lo que todavía no ha llegado y está a punto de aparecer es Satanás tomar el instrumento que tiene que tomar para presentarse. Pero todos los anticristos se están quitando la careta, le están abriendo el camino ya. Claro, están preparándole el camino. Porque están tomando los tronos terrenales, los anticristos, como jueces, ¿ve? Como presidente, como gobierno. Mire, todos los izquierdistas, pues ellos, búsquenlo a ver, votan en contra de Israel. Usted está hablando de los anticristos de afuera, pero dentro del pueblo de Dios están los anticristos. A la palabra anticristo, hermano, es todo aquel que esté en contra de la Escritura. Esos son los falsos profetas. Exactamente. Que se hacen pasar como cristianos y no lo son. Esa es la bestia. Esa es la falso bestia. profeta. Esa es la que está sobre la bestia, que es el poder. Exacto. Entonces se va cabalgando. Pero después entonces esa bestia se voltea y se come a la mujer. A ellos mismos. ¿Por qué la mujer tenía muchos nombres? Porque son iglesias. ¿Ve? Son iglesias. Entonces, esa es el falso profeta que va cabalgando sobre la bestia. Sobre la bestia, el poder político que gobierna en el mundo es ese poder. Que ahora mismo esa organización tiene 10 cabezas. Esa organización, ese cuerpo bestial satánico que está gobernando sobre la faz de la tierra, tiene 10 cabezas. Ve, se volvió en 10 cabezas, 10 poderes que gobiernan, pero va a ser reducida, se ven 7, pero son 10. Yo creo que ya están los 10 alineados. Ve. Sí, porque en el libro de Apocalipsis 18 dice que eran 7, pero de donde sale el anticristo dice, pero es el octavo entre los 7. Sí, pero lo que pasa es que para los últimos días iban a anexar tres cuernos más, que significaban 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, porque son 11.
Porque el cuerno pequeño que nació, dice, y en el medio en los tiempos de estos 10, nace un cuerno pequeño. Entonces usted ve que son 11. Sí. Nace un cuerno pequeño, pero ese cuerno creció. Que nosotros en otro video decimos quién fue que creció. Exacto. Entonces, ese cuerno pequeño era el que llevaba entre los 7 potencias. Dice que era el octavo entre ellos. Sí, porque estaba embarazado. Exacto. El león llevaba un embarazo porque... ¿Y por qué nosotros decimos eso? Metí en ese punto. Amén. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque la primera bestia, ¿quién era? Era Babilonia, que era león con ala de águila. ¿Y quién trajo hoy quién se ve que el león pare? ¿A quién parió? Al águila. Al águila. Y siempre están juntos. Gran Bretaña, que es el león, pare el águila, que es Estados Unidos. Exacto. Pero ese cuerno creció, dice, se vio más grande que los demás. Entonces, esas son las gente que se van a enviar regalos cuando ellos ataquen los 2 libros, que es Viejo y Nuevo Testamento. Exactamente, porque yo... Todo lo que se llama espíritu anticristo. Exactamente. Todo lo que se llama espíritu anticristo se va a alegrar. Exacto. Ya se Completamente. quitaron los jodones, lo que nos atormentaban. ¿Ves? Que decía, yo no puedo hacer esto. Porque Oye, que decían, tú sabes lo que es. Ujú. Amén. tanto deseo que tengo yo de hacer esto y tanto deseo. Entonces, mira, él te dice, yo no me puedo casar con otro hombre. Yo no me puedo juntar con otra mujer, porque eso era lo que me lo decían, porque el Señor, a través, volvimos y repetimos, de los 2 ríos, nos enseña cómo vivir dignamente. Amén. ¿En qué está el mundo hoy? Este mundo LGTB, los homosexuales, ¿qué poder están cogiendo? No será de esto que En está hablando el contra mundo? de lo que dice la Amén. escritura. En contra. Y los gobiernos apoyando eso. Amén. Usted no puede estar contra eso. Ya, ni eso predicar es en contra racismo. de eso. ¿Ve? Ya eso es racismo. Entonces, estas son las personas que la Biblia nos enseña, que en aquel día se van a alegrar. Sí. Pero también la Biblia nos dice en el siguiente versículo, que pasados los 3 días y medio, el Señor va a poner espíritu en estos 2 testigos fieles, Viejo y Nuevo Testamento, y se van a reafirmar nuevamente. Amén. ¿Por qué dice Porque 3 si días? no, ¿Por qué dice 3 días y medio? ¿Ve? Porque el Señor pone un año como un día. Entonces son 3 años y medio. 3 años y medio. Pero está simbolizando 3 días y medio. Amén. ¿Ve? Sí, porque la Biblia dice que para Dios un año, un Es como día un es día. como 1000 años. Y 1000 años como un día. Como un día. Amén. Dice aquí en Apocalipsis 11, en el 10, para rectificar lo que estábamos hablando, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Dice, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya, en otra No parte dice a un pueblo. a todas Claro. las naciones. A los moradores, porque el Evangelio ha cubierto Completamente. totalmente, sí, a los Amén. moradores de la tierra. Amén. Bien, pues damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos ha dado en esta tarde noche de seguir impartiendo, transmitiendo este mensaje de vida, mensaje de salvación, para que usted lo conozca. Cuáles son los 2 olivos, los ríos que sanaron a la mar, conozca quiénes son los peces, y que las redes del Señor tenemos que seguirla tirando, porque Él nos lo dijo. Ir y predicar este evangelio a toda parte, y el que creyere será salvo, el que no será condenado. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Amén. Amén.